Bien, pues buenos días, hermanos. Es una bendición estar aquí y poder escuchar la palabra del Señor. Y vamos a continuar en esta serie que titulamos Cuando Dios pone orden. Y estamos analizando el tiempo de Samuel, del profeta Samuel. Y el mensaje de hoy se titula Dios levanta a un profeta. Y mire, así como sucedió con el pueblo de Israel, en nuestras vidas a veces hay momentos de desorden espiritual y de caos, incluso de distanciamiento con el Señor. Pero todo aquel que es verdadero hijo de Dios va a ser atraído nuevamente a los brazos del Padre. Y esto es algo que nosotros vamos a encontrar recurrentemente en las Escrituras. En la Escritura frecuentemente vamos a encontrar a hijos rebeldes o a un pueblo rebelde que voluntariamente se aleja de Dios. Y este es un detalle importante porque en muchas ocasiones creemos que Dios se aleja de nosotros, pero la realidad es que Dios no se mueve. Nosotros somos los que nos alejamos del Señor, nosotros somos los que nos distanciamos del Señor. Y encontramos esto, ¿no? A un pueblo, a una nación que voluntariamente se separa de Dios, se aleja de Dios, pero después se arrepiente para regresar pidiendo perdón y así aceptar la gracia del Señor. Pero ¿sabe algo? En muchas ocasiones este arrepentimiento no viene como producto de nuestra propia reflexión, de la mera reflexión de aquel que está en una situación equivocada para contra Dios. En muchas ocasiones esto viene sobre aquellos que son verdaderos hijos de Dios, porque el Señor decide tomar medidas drásticas para hacernos recapacitar. Y yo le vuelvo a recomendar, no se espere a que el Señor tenga que tomar una medida drástica para que usted corrija su camino. Y esto, como le digo, lo encontramos en toda la Escritura. Y uno de los pasajes que más nos lo ilustra es la parábola del hijo pródigo. Y usted conoce esta parábola, ¿no? Del hijo de un terrateniente y que le pide la porción de la herencia que le correspondía. El padre se la da y la malgasta perdidamente. Pero vemos en esta parábola también una intervención drástica del Señor. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 15, versículo 15. Y antes de leerlo, si planteáramos esto como un caso de la vida real, ¿usted cree que nadie intentaría hacer entrar al hijo pródigo en razón antes de que partiera? Probablemente su papá en algún momento le hubiera soltado una indirecta, su mamá también, sus amigos sensatos también, gente de confianza, ¿y les hizo caso? No. Y cuando estamos en este tipo de condiciones, siempre Dios envía a alguien para hacernos recapacitar por la buena, que nos va a decir amablemente, oye, ya lo que estás haciendo ofende a Dios, no te va a traer nada bueno, recapacita, reflexiona. Hay quienes van a ser un poco más directos, pero el hecho de que nos hablen, pues hace que sea una manera amigable,
y tranquila de recibir el mensaje que Dios nos está dando, pero a veces de verdad que somos como el hijo pródigo. Y a pesar de que Dios manda a varias personas para decirnos que necesitamos cambiar, seguimos haciendo lo que queremos hacer y entonces no le dejamos otra salida al Señor más que la intervención drástica, como la vamos a ver aquí en Lucas 15. Versículo 14, dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mire, todo lo que aparece en la Escritura tiene un propósito. No hay nada allí que haya sido puesto por el azar o por cuestiones meramente poéticas. No. Cada palabra de la Escritura tiene una razón de ser. Y aquí tenemos un detalle. ¿El hijo pródigo se la pasó bien un rato? Sí, se la pasó bien un rato. No sabemos si largo o corto. En su caso generalmente es corto porque ¿cuántos saben que para que las fortunas nunca duran cuando uno está en vicios? Así se acaban el dinero los que están en vicios, pero bueno, se la pasó bien un rato. Pero que vimos que vino una gran hambre. ¿Y quién cree que mandó la gran hambre? Dios. Es Dios obrando drásticamente para hacernos reflexionar, para hacer reflexionar a aquel que está en un grave error. Esa es una de las... Bueno, esto puede ser un arma de dos filos, pero mire, debe de ser una de las grandes seguridades que nosotros debemos de tener. Si somos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, y nos desviamos, Él siempre se va a encargar de hacer volver a sus hijos al redil. La cosa es que a veces tenemos que pasar por situaciones drásticas como las del hijo pródigo para regresar al redil. ¿Le gustaría estar en esa situación? Porque hubo dos cosas que sucedieron aquí. La primera es que viene una gran hambruna y la segunda es que nadie tuvo compasión de él. Y esto es también algo irregular. ¿Por qué? Porque cuando uno ve a una persona que verdaderamente está pasando hambre, uno a ver qué hace, pero busca ayudarle, ¿no? Ya sea con dinero o en especie. Alguien que se nota que verdaderamente está padeciendo, uno busca ayudarle. Bueno, este joven estaba padeciendo hambre y era notorio. Y la gente a su alrededor, ¿qué hacía? No le interesaba. Hasta ese punto tuvo que llegar el hijo pródigo para reaccionar. Y yo no le recomiendo que usted se vaya hasta ese punto, no conviene. Pero si es necesario, el Señor lo va a llevar hasta ese punto. Hay otra cosa que pasa allí. El contexto de la parábola es un contexto judío. Hay una lista en la ley de Moisés de los animales impuros, los animales inmundos. De entre todos, el peor es el cerdo. O sea, el cerdo es el sinónimo de la inmundicia. ¿Y dónde termina trabajando este joven? Entre los cerdos. O sea, está pasando hambre, nadie tiene misericordia de él y está en la condición más humillante. Los judíos eran pastores ¿de qué? De ovejas o de cabritos, ¿no? Y cabras. Nunca de cerdos. ¿Por qué? Porque era un animal que ellos no debían de apacentar, no debían de tener. Pero este joven que en el contexto de la parábola se sobreentiende que es judío,
termina en el trabajo más humillante posible. Así a veces llevamos a Dios, que dice, ok, ¿no quieres entender? Ahí va esta aflicción. Voy a hacer algo que va a terminar llevando a tu corazón a que se humille, porque necesitas recapacitar, necesitas entender. Y Dios es efectivo, porque mire lo que pasó con el hijo pródigo. Vamos ahí al versículo 17. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y aquí encontramos lo efectivo que puede ser Dios para hacernos recapacitar, pero vea todo el proceso por el que la persona tiene que pasar para llegar a este punto. Tome la corrección de Dios en los mejores términos. No se vaya hasta este punto en el que Dios tiene que ser drástico para que cambiemos, en el que el Señor tiene que mandar una enfermedad verdaderamente fuerte o una situación económica negativa o qué sé yo. Mire, nadie es más sabio que Dios y nadie le conoce más que Dios. Dios sabe dónde apretar. ¿Quiere que apriete? Esa ya es una pregunta para usted, es algo que usted tiene que decir, pero Dios sabe dónde y cuánto apretar. Y hay dos caminos, el irnos de manera tranquila o decirle a Dios, pues, a ver, apriétale, y lo va a hacer. Y va a ser donde truena, donde duele. Entonces eso ya está a su consideración. Miren, en el tiempo de Samuel, Israel estaba en una situación semejante a la del hijo pródigo. Y Dios tuvo que tomar una medida drástica para corregir las cosas en su pueblo. ¿Y por qué Dios se esmera en corregir a su pueblo? Por varias razones. Una, porque nos ama. Él ama a todos sus hijos y la Escritura dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Entonces, el recibir disciplina y corrección de Dios no es otra cosa que una de las mayores manifestaciones de su amor para con nosotros. Entonces, y es la principal razón, nos corrige porque nos ama, pero también nos corrige porque quiere hacer algo con nosotros y no nos puede usar sucios, no nos puede usar descompuestos. Necesita que estemos bien para él poder hacer su obra. La vida de Samuel y todo el periodo de Samuel es la preparación para la llegada del reino de David. Y Dios tuvo que arreglar varias cosas en su pueblo para que ese punto pudiera presentarse. ¿Y sabe algo? Dios quiere hacer algo con su vida también. Y eso es algo que yo llevo tiempo queriéndole transmitir a la congregación. Dios quiere hacer algo con cada uno de ustedes. Quiere que cada uno de ustedes sean un instrumento útil en sus manos. Él quiere cumplir su propósito a través de ustedes y algo tenga por seguro, lo va a cumplir. Pero hay dos procesos por los que podemos pasar. Dios va a cumplir su propósito siempre. La manera en la que nosotros participamos en eso puede variar mucho, porque si buscamos ser fieles a Dios y estar limpios para que Él nos use, todo es más tranquilo. Si no,
Él va a tomar las medidas que considere necesarias para transformarnos y que estemos en la condición necesaria para ser utilizados por Él. Y es algo que se nos ilustra en esta historia del tiempo de Samuel. Acompáñenme, por favor, a 1 Samuel capítulo 3. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1 dice: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aquí el autor nos empieza a introducir, nos sigue introduciendo en una de las características principales del tiempo de los jueces, que consiste en la escasez de la palabra de Dios. El tiempo de los jueces se caracterizó precisamente por esto. Es un periodo de 300 años aproximadamente. Y la historia de Samuel es el final de esta época. Para el tiempo de Samuel, los tiempos y los días de Moisés están muy atrás. El tiempo de Josué está muy atrás. Y en este periodo de 300 años, solo se habla de 2 profetas anteriores a Samuel. Entonces vamos a empezar a ubicarnos para entender la condición del corazón de Israel en este punto. Solo ha habido 2 profetas y 5 revelaciones divinas en 300 años. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, que el corazón de los hombres de Israel y de las mujeres empezó a endurecer y desde un principio se desvió. Dios no envió tanta palabra profética por la dureza también del corazón que tenían los hijos de Israel y su necedad, porque si usted lee el periodo de los jueces, tuvimos una serie hace 2 años sobre el tiempo de los jueces, es una constante rebelión en contra de Dios, una constante busca por la idolatría. Y vamos a encontrar que el pueblo no tiene un interés por someterse a la voluntad y los mandamientos del Señor, y tristemente a veces nosotros estamos así también. Es muy fácil llamarse cristiano, es muy difícil comportarse verdaderamente como un cristiano. Las palabras, como dice el dicho, se las lleva el viento, y el decir que somos cristianos desaparece junto con la onda de sonido que nosotros emitimos. Pero el vivir como un cristiano es una cosa completamente distinta. Sencillo no es. ¿Por qué? Porque hay que someterse a la voluntad de Dios. Y ahí es cuando ya no nos gustan las cosas, ¿no? Nos gusta el mensaje de salvación de Dios, está dispuesto a perdonarte todos tus pecados. Dios quiere que tú estés con Él en la eternidad. Pero cuando ya nos dicen, pero ¿sabes qué? Pues necesitas arrepentirte y someterte a Dios. Ahí empezamos a decir, como que eso ya no suena tan atractivo, ¿no? Ya no suena tan atractivo la palabra someterse, obedecer, porque entendamos una cosa, Dios demanda obediencia. No nos salvamos por obediencia, pero sí es algo que se nos demanda y es algo que a veces no entendemos bien. Lo he explicado en otras ocasiones. Los mandamientos son órdenes por parte de Dios, no son sugerencias. Dios no nos está diciendo, te sugiero que no mates, te sugiero que no robes para que te vaya bien. Nos está diciendo, no quiero que lo hagas.
no lo hagas. Si lo quiere ver de la manera más estricta en su presentación y más, mire, la Biblia es bien poética, la verdad, y los 10 mandamientos están preciosos, los primeros, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero si lo vemos de una manera más concreta, Dios está diciendo, no tengas dioses fuera de mí. Así de concreto es, no te hagas imágenes y no las adores, adórame a mí. Y son órdenes de parte de Dios y está esperando de su pueblo redimido que las obedezca. Pero cuando no estamos dispuestos a someternos a su voluntad, ¿qué es lo que siempre sucede con el pueblo de Dios? Entra en una crisis espiritual. Y esta se va a extender y va a contaminarlo todo. La desobediencia lo contamina todo. Y como en el caso de Israel, esta desobediencia se extendió hasta las esferas más altas de la autoridad espiritual. Ya hemos platicado cuál era, y si no ha estado con nosotros en los mensajes anteriores, hemos platicado sobre los hijos de Elí, ¿no? Seguramente conoce la perversión que había en ellos, pero no solamente había fallas en los hijos de Elí, Elí también tenía problemas graves. Era un hombre temeroso de Dios, sí, pero con fallas graves. Acompáñame por favor a 1 Samuel capítulo 3, versículo 2. Esto que vamos a leer es un punto de quiebre en el que Dios va a decir, voy a cambiar las cosas, voy a empezar a hacer algo nuevo, pero ¿sabe qué? No es con aquellos que tienen el corazón duro, es con alguien que tiene un corazón bien dispuesto para servir a Dios. 1 Samuel capítulo 3, versículo 2 dice: Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y aquí encontramos a dos tipos de personas con condiciones delante de Dios muy, muy, muy distintas. Pero la más grave es la que está el que está en una condición negativa es Elí. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente que no ha llamado a Samuel, que él estaba dormido. Y la primera ocasión uno podría decir, pues este muchacho escuchó algo, ¿no? Y ni modo. Pero vino una segunda vez y Samuel ya no es un jovencito de 6 años, se cree que él tiene
por lo menos 12 años. O sea, ya es una persona que está en sus facultades mentales, más en ese tiempo, porque en ese tiempo era necesario madurar pronto, era necesario empezar a realizar, a tener actitudes pues, de hombre pronto. ¿Por qué? Porque a ellos se les presentaba ante la sociedad como hombres capaces de tomar decisiones a los 13 años. Entonces, Samuel ya está o en esa edad o muy cerca de esa edad, o sea, ya es una persona que está en todas sus facultades. Y Elí no se da cuenta hasta la tercera ocasión que Dios es el que está hablando. ¿Y qué nos deja ver esto? Esto nos deja ver que él, a pesar de ser el sumo sacerdote y a pesar de ser el juez en turno, el juez de Israel en turno, no puede distinguir la voz de Dios cuando él habla. Y a veces nosotros estamos así también. ¿Por qué? Porque toleramos el pecado y no le damos la seriedad a las cosas de Dios que tienen. Esa fue la principal falla de Elí. Hay varias cosas en su historia que nos permiten ver que él temía a Dios, que amaba a Dios, si no hubiera sido, para empezar, no hubiera sido puesto como juez. Como sumo sacerdote, pues eso era hereditario, ¿no? Pero hubo un punto en el que Dios llamó a Elí a ser juez de Israel. Pero en un momento, cuando ve a sus hijos, pone a sus hijos por encima de Dios, y ahí su corazón se empieza a endurecer, y en este momento de la historia, su corazón está tan endurecido que no tiene la facultad de percibir cuando la voz de Dios está hablando. Y esto debe de ser un llamado de atención para nosotros, porque es bien fácil tolerar el pecado, es bien fácil abrirle una puerta al pecado, y ¿qué empieza a hacer el pecado? Se empieza a meter y empieza a contaminar más y empieza a endurecer más y más y más. Por otro lado, vamos a encontrar a Samuel, y en él hay una actitud completamente distinta, porque ¿qué es algo que en él encontramos aquí? Por un lado, inexperiencia, pero encontramos también una actitud de servicio, porque cuando el Señor le llamó, ¿qué hizo? Se paró y a ver qué. Se cree que este evento tuvo lugar entre las 4 y las 5 de la mañana, porque ahí se menciona que todavía no se apagaban las luces, ¿no?, que estaban dentro del tabernáculo. Estaba prohibido por la ley que se apagara la luz, y pues el aceite no dura, pues no es perpetuo, ¿no? Entonces tenían que, a cierta hora de la noche, antes de que se acabara el aceite, venir y vertir, y que siguiera habiendo aceite para consumir dentro del candelero. Entonces estaban cerca de esa hora, todavía no estaba en el punto en el que un sacerdote tenía que ir a poner el aceite. Eso se hacía ya cuando estaba cerca el alba, entre las 5 y las 6 de la mañana. Entonces, como entre las 4 y las 5, a este jovencito lo llaman y no dice, ay, qué flojera, a ver qué quiere este señor. Rápido se levanta a ver qué se ocupa. Dios va a usar de una manera muy peculiar a Samuel. Y aquí vemos una cosa: si usted quiere que Dios haga cosas grandes con su vida, necesita tener una actitud de servicio. Si no tenemos una actitud de servicio, el Señor no va a usarnos mucho. ¿Por qué? Porque todo el ministerio de los grandes hombres de Dios es un ministerio de servicio al pueblo de Dios. No es ninguno de ellos estuvo ahí para servirse a sí mismo. ¿O a poco Moisés se sirvió a sí mismo? No. Josué no se sirvió a sí mismo, como vamos a ver.
Samuel no se sirvió a sí mismo. Todo es servir al pueblo de Dios para que tengan una mejor comunión con el Señor. Y vemos aquí a Samuel siendo joven, teniendo una buena actitud de servicio. Pero también encontramos su inexperiencia. Como le digo, él tenía entre 12 y 13 años. Y hasta este punto, él nunca ha sido expuesto directamente a la voz de Dios. Este es uno de los pocos casos en la Escritura en la que vemos en la Escritura hay varios casos, pero en este caso se señala de manera explícita que la voz de Dios fue audible. ¿En qué otra ocasión anteriormente había sido la voz de Dios audible? Hasta el tiempo de Moisés. Nos tenemos que regresar al tiempo de Moisés para ver otro caso en el que la voz de Dios es audible. Y esto es un indicador de lo que va a venir. El Señor, por el mismo Moisés, dijo: a mis profetas les hablaré por sueños y visiones, pero estaba diciendo, pero va a haber una diferencia entre tú y el resto de los profetas, porque contigo hablaré directamente como quien habla cara a cara. Pero con Samuel encontramos nuevamente esto, a Dios hablando audiblemente a los oídos del profeta. ¿Qué nos está dejando ver Dios? Que va a hacer algo grande. Y pues este es el momento en el que Samuel por primera ocasión se expone, es expuesto a la voz de Dios. En la tercera ocasión, Elí ya distingue que es Dios el que le está hablando y le dice qué hacer. Y esta es una cosa que también es muy interesante, porque mire, si usted se prepara, si usted tiene la disposición de servir a Dios y tiene un corazón limpio delante de Dios, un corazón servicial también, Dios le va a hablar y le va a decir, de alguna manera, se va a encargar de hacerle saber qué es lo que tiene que hacer para recibir más revelación de lo que le quiere mostrar. Y eso fue lo que sucedió con Eli, porque Eli entiende que es Dios e instruye a Samuel y le dice cuál es el paso a seguir. El paso a seguir es si Dios te vuelve a hablar, dile: Señor, aquí estoy, ¿qué es lo que quieres hablar? Estoy dispuesto a escucharte, estoy dispuesto a obedecer. Y acompáñame al versículo 10. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y aquí, este es el primer mensaje profético que recibió Samuel, el cual va a confirmar una palabra profética que se había dado tiempo atrás, de la que Samuel no tenía conocimiento. Porque se acuerda que un profeta vino con Elías a decirle: oye, has honrado más a tus hijos que a mí, y por eso te voy a quitar del ministerio, y por eso voy a
a hacer que cuando Israel esté en su gloria, ustedes estén en los ministerios más bajos, y la señal de que esto se va a cumplir es que tus 2 hijos van a morir el mismo día. Samuel no estuvo allí cuando se da esa palabra profética. De hecho, hay algunos que creen que Samuel probablemente ni siquiera había nacido en ese momento, o por lo menos no había sido llevado al tabernáculo para que empezase a servir al Señor. Pero el Señor está dando una profecía para que Elí entienda, porque ¿quién es el juez de Israel? Elí, la suprema autoridad, la máxima autoridad espiritual de Israel en ese tiempo es Elí. Y Dios le está dando una profecía que Elí va a entender, para que comprenda que se está levantando un nuevo profeta sobre Israel. Y en Samuel así vamos a encontrar uno de los rasgos más importantes del ministerio profético, que es ¿cuál? El ministerio profético en la Biblia tiene como principal función corregir las desviaciones y los errores del pueblo de Dios. Tristemente, el día de hoy, esto ha sido distorsionado. Y lo más triste es que ha sido por los mismos cristianos, porque en varias áreas del cristianismo se ha presentado a la figura del profeta como alguien que tiene la capacidad de hablar por parte de Dios eventos futuros. Cuando hacemos esto, estamos reduciendo el ministerio profético al carácter de un oráculo. Y eso es algo que la Biblia no enseña. Los profetas de Dios no son oráculos. Los paganos creían en los oráculos y tenían sus oráculos. Eran personas a las que iban con una ofrenda para que les dijera qué iba a suceder en el futuro. Y bueno, si usted lee algo de historia, por ejemplo, Alejandro Magno consultó a varios oráculos. Los profetas no son así. Los profetas del Antiguo Testamento tienen como principal actividad hablar la palabra de Dios para que el pueblo corrija su camino. Si usted lee los profetas menores, va a encontrar que ahí no hay muchísima profecía predictiva. Sí la hay, pero hay las mayores porciones dentro de los textos de los profetas menores son llamados al arrepentimiento, llamadas de atención de parte de Dios para su pueblo, para que corrija el camino. Sí es cierto que a los profetas también se les daba revelación sobre eventos que iban a suceder en el futuro, pero son eventos futuros muy específicos. Sí hay muchísima profecía predictiva en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, pero donde más hay es en el Antiguo Testamento. Pero si usted ve toda la profecía predictiva que encontramos en el Antiguo Testamento, está dirigida a hablar sobre el destino de las naciones, el destino de los imperios, el destino de los líderes de las naciones, o el destino de los líderes ya sea del reino de Judá o del reino de Israel, o sobre eventos que implican una situación importante en el desarrollo del plan de la salvación de Dios o de la venida del Mesías. Entonces, los profetas de Dios no son, eso es algo que sí es importante que lo entendamos, ¿no? No son oráculos, no son adivinos,
toda la revelación que ellos tienen es con un propósito ligado directamente al plan de Dios. Y su trabajo principal es corregir el camino. Y eso es lo que Samuel está haciendo aquí. Él está corrigiendo el camino por el que iba Israel. ¿Por qué? Porque la máxima autoridad está muy mal y sus hijos están peor. Y vamos a ver qué es lo que sucede, lo que sucede después. Vamos al versículo 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y aquí hay varias cosas que debemos de resaltar. La situación a la que se está enfrentando Samuel no es sencilla. Y si usted quiere servir a Dios, en su corazón está servir a Dios, sepa que la manera en la que Dios quiere usarle no siempre va a ser sencilla. Va a ir en contra incluso a veces de sus emociones y de sus sentimientos. Porque ¿cómo cree que Samuel veía a Elí? Como una figura paterna. Acuérdese que su mamá lo llevó pequeño al tabernáculo. Él debió de haber tenido 3, 4 años y ahorita tiene entre 12 y 13. Entonces, la figura paterna más cercana que tuvo es precisamente Elí. Samuel no conoce todo porque si usted ve cuando Dios le da la palabra profética a Samuel, le da a entender: Elí sabe de qué estoy hablando, tú no conoces todo, Elí sabe de qué estoy hablando, pero sabe que es una palabra, bueno, ha escuchado una palabra de castigo. Y pues, ¿cómo cree que estaba en la mañana Elí? Y el Señor le dice: ¿sabes qué? Esto es algo que le tienes que decir a Elí, por más que te duela, por más que lo quieras y lo aprecies, esto es lo que yo estoy diciendo y este es mi mensaje, lo debes de entregar. Va a haber situaciones que van a ser así de incómodas en su vida cuando usted esté sirviendo al Señor, en el que va a tener que marcar una línea y decir: pues esto no se hace porque deshonra a Dios. Esto no se hace en mi casa porque aquí honramos al Dios de Israel, porque queremos vivir de acuerdo a lo que señala el Dios de Israel. Y se va a notar. ¿En dónde se empieza a notar? En la familia. Es el primer lugar en donde lo va a empezar a notar y donde va a empezar a tener choques fuertes y choques intensos y comunes. Es en la familia, con la gente que se desenvuelve a su alrededor. ¿Por qué? Porque aquel que verdaderamente es hijo de Dios y le sirve vive de una manera muy distinta. Y va a haber ocasiones en las que el Señor le va a decir: ¿sabes qué? Esto ya no. Y va a generar conmoción, pero si usted sigue la instrucción de Dios, si usted hace lo que Dios pide de usted, va a tener grandes resultados. Ahorita vamos a ver cuál fue el resultado sobre Samuel, pero en Samuel encontramos
A mí me da mucha ternura su historia, ¿no? Porque es un jovencito como los que suben a la clase de adolescentes, de 12, 13 años, 14, al que Dios le dice, haz esto, y lo hace. Dios quiere eso de nosotros también. Y bueno, Elí llega y le dice, cuéntame todo lo que Dios te dijo. ¿Y qué hizo Samuel? Y yo, pues con todo el dolor de mi corazón, pero Dios dice que lo que le dijo, lo había hablado en tu contra, se va a cumplir. Y que tan grande va a ser la caída tuya y de tu casa, que a los que escuchen de esto les van a retumbar los oídos. Elí entendió lo que Dios había dicho. Y aquí es en donde vemos pues que sí había un temor de él, porque miren, en el versículo 18 dice, entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. En español pareciera que es, pues ya ni modo, ¿no? No. Esta expresión lo que daba a entender era a Elí diciendo, sí es cierto, yo me equivoqué y pues recibo el castigo que Dios envía. Entonces, como le digo, no siempre va a ser fácil lo que Dios va a pedir de usted, no siempre va a ser fácil lo que Dios va a demandar de usted cuando usted le está sirviendo, pero hay una gran recompensa si usted le sirve y si usted hace lo que Él le ha mandado. Y vea la recompensa que tuvo Samuel. Vamos al versículo 19. Dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se había manifestado a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Este es un versículo precioso sobre el ministerio de Samuel. Hay muy pocos ministerios en la Escritura que Dios exalta. Uno de los ministerios que Dios exalta es el de Samuel. ¿Y qué nos deja ver ahí el Señor? Que todo mundo pudo reconocer que Samuel era un siervo de Dios fiel y que Dios respaldaba todo lo que él hacía. Si usted tiene esta misma disposición, esto puede pasar con su vida. Y de hecho, todos nosotros estamos llamados a ser de esta calidad. Todo Israel pudo entender que Dios había levantado a un hombre especial en medio de ellos, que era una luz en todo lugar donde se encontraba, que hablaba las palabras de Dios en todo lugar donde él se encontraba. Y eso es lo que usted debe de ser también. Porque Dios está esperando eso de usted. Que todas las personas que están a su alrededor puedan decir, él o ella es un verdadero cristiano. Me incomoda a veces, porque sí, o sea, lo que Samuel dijo en muchas ocasiones incomodó. Si usted ve, aquí vemos que él habló en contra de Elí, expuso nuevamente el pecado de Elí. Más adelante en la serie vemos que va a exponer el pecado de la nación en su totalidad. Pero a Saúl le habló más cosas positivas o de castigo, más de castigo.
La palabra de Dios que usted hable sí va a incomodar a muchos, pero como Samuel deben de decir, pues sí me incomoda, pero reconozco que es alguien que sirve a Dios, es alguien que ama a Dios, es alguien que sabe lo que Dios dice. Y eso es la manera en la que nos debemos de presentar delante de Dios al final de nuestra vida, ¿no? Y aquí es muy bonito como dice el versículo 19, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué significa eso? Todo lo que Samuel dijo se cumplió. ¿Qué espera el Señor de usted con las personas que lo rodean? Que digan, todo lo que me habla de Dios es verdad. Y ahí usted tiene una tarea muy grande, porque, mire, la gente se da cuenta cuando uno le está hablando de su propio corazón a cuando le está dando el consejo de Dios. Sí, porque existe lo que le llamamos la sabiduría popular, y toda persona con sentido común y años de experiencia puede dar consejos basados en la sabiduría popular. Y la sabiduría popular tiene sus cosas positivas, pero hay un cambio muy grande cuando empezamos a hablar la sabiduría de Dios. Pero si yo quiero hablar la sabiduría de Dios, ¿qué ocupo? Conocer la Escritura. Si usted no lee la Escritura, no va a poder dar consejos de parte de Dios, porque todo consejo de Dios viene a través de la Escritura. Pregunta aquí, no me conteste, pero pregunta aquí, ¿qué tan bien va con su propósito de año nuevo de leer la Biblia en este año? Ya para estas alturas de febrero muchos ya abandonaron el barco. No lo abandone, échele ganas a conocer la palabra, porque entienda algo, estamos hablando del ministerio de Samuel, pero el Señor desea muchos y muchas que se parezcan a Samuel de entre ustedes que son la iglesia. Él está esperando que usted sea una lumbrera como Él lo fue en su tiempo, en el lugar donde Él le puso y con las personas que Él le puso, pero se tiene que preparar, le tiene que echar ganas. Dios no va a hablar a través de usted como lo hizo con Samuel, que Él le habla audiblemente para transmitir un mensaje, no, pero sí lo quiere usar para que con su palabra usted le hable a otras personas, para que con su conocimiento de la Biblia usted le hable a otras personas, pero le tiene que echar ganas a conocer la palabra de Dios, para que esté en condición de que digan todo lo que él o ella me dice de parte de Dios es cierto, tiene sentido, se cumple lo que me dice, porque las cosas que Dios dice en su palabra se cumplen. A ver, en Proverbios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Eso se cumple? Sí. Claro que se cumple. Es mejor que el consejo que da el mundo, ¿no? Porque el mundo no es así. Bueno, la psicología actual no promueve la corrección disciplinaria sobre los hijos. La Escritura dice, lo castigarás con vara y librarás, ¿qué? Su alma del Señor. También dice, lo castigarás con vara para que no muera. ¿Se cumple eso o no? Sí. Miren, una característica de muchos de los delincuentes es que sus papás no les corrigieron o no les corrigieron lo suficiente y están ahí purgando 30, 40 años de prisión porque no les corrigieron. O sea, cuando usted da el consejo de Dios, las cosas se cumplen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Toda palabra de Dios surte
su efecto y entiéndase como un portador de la palabra de Dios. A veces vemos a los pastores, aquellos que están compartiendo desde el púlpito como los únicos que comparten la palabra de Dios. No, esa es una idea equivocada. Usted es portador de la palabra de Dios en donde está, pero no puede portar algo que no tiene. Si no conoce la palabra de Dios, no es un portador. Y si no vive la palabra de Dios, tampoco. O sea, ¿qué encontramos en Samuel? En Samuel encontramos a alguien que conoce y que hace. Usted debe de ser igual. Debe de conocer la palabra de Dios y la debe de hacer. Y solamente así es cuando las personas dicen, bueno, verdaderamente estoy ante alguien distinto, ante un verdadero cristiano. La gente no piensa en términos de hijo e hija de Dios, ¿no? Nosotros sí entendemos lo que significa ser hijo e hija de Dios, pero ellos sí pueden decir, bueno, encontré a alguien que vive distinto, que vive su fe. Si no lo hace, se va a colocar en el lugar de Elí. Puede que tenga una fe genuina, porque Elí creía, pero fue tropiezo para Israel, ¿sí o no? Con la conducta. No sea tropiezo para los demás. Entiende, usted está siendo llamado hoy para ser como Samuel. ¿Y cuándo debe de empezar a ser como Samuel? Hoy, saliendo de esa puerta, incluso aquí, entre los hermanos, usted está llamado a ser diferente. Estas palabras no son para almacenarlas y a ver en qué momento es conveniente empezarlas a aplicar. Esto se debe de empezar a aplicar hoy. Usted tiene que empezar a vivir como una verdadera luz hoy. Usted debe de tener una actitud de servicio al Señor hoy, no mañana. A partir de este momento, cuando se acaba la reunión, debe de empezar a cambiar. Y si lo hace, puede que Dios le recompense como recompensó a Samuel. Samuel probablemente él no escribió esta parte, o puede que sí, hay una discusión sobre eso, ¿no? Pero Dios permitió que esto se quedase aquí en el texto para que viésemos que Él también honra a los que le honran. Entonces vamos a echarle ganas, hermano. Saliendo de aquí está su campo misionero, y el mostrar el carácter cristiano no empieza desde que sale de aquí. Aquí mismo empezamos a comportarnos así. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias porque hoy tú nos estás llamando al arrepentimiento. Y una vez más lo haces por un medio que no es drástico, porque nos sigues dando una oportunidad y nos sigues diciendo, yo quiero que sean como mis siervos, que sean una luz, que sean una fuente de mi palabra, porque si algo necesita este mundo que se pierde es escuchar mi palabra, es escuchar mi consejo. Y Señor, hoy venimos a presentarnos delante de ti diciéndote, sí queremos, Señor, ser utilizados por ti para llevar tu palabra a este mundo perdido, a este mundo con tanta necesidad, este mundo en el que momento a momento almas se pierden. Señor, ayúdanos a llevar tu palabra de salvación a muchos otros, a llevar tu palabra de esperanza a muchos otros, tu mensaje de arrepentimiento y perdón a muchos otros, para que al final de nuestros días podamos presentarnos delante de ti como Samuel, Señor, habiendo cumplido tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de irnos, quisiéramos saber si alguien tiene alguna necesidad por la que quieran que oremos. Sabemos que nuestra hermana Soco mañana va a pasar por una
una cirugía, pues no es tan grave, pero no deja de ser una cirugía. ¿Alguien más tiene alguna necesidad? Así que levante su mano. Pueden hacer, Miss, puede levantar su mano para que oren por usted. Los que